En 1992, un joven buceador se adentró en una de las cuevas más profundas del mundo y nunca regresó. Decidido a descubrir qué había sucedido y recuperar su cuerpo, una década después, otro joven valiente lideró una operación de rescate con un equipo experimentado. Sin embargo, se desató una terrible secuencia de eventos. Esta es su historia. Como siempre, les recomiendo que aborden este contenido con discreción. A finales del siglo XX, el número de personas capaces de bucear a una profundidad de 250 metros era menor que el número de individuos que habían visitado la Luna. En 1992, Dion Dreyer, un joven de 18 años, comenzó su carrera como buceador. Criado en una ciudad al sur de Johannesburgo, Sudáfrica, Dion tenía un verdadero espíritu aventurero. Se estableció rápidamente como un buceador profesional, realizando inmersiones profundas con frecuencia. En 1994, con solo 2 años de experiencia, Dion, junto con otros miembros del equipo South Africa Cave, fue invitado a explorar Bushmansole, una cueva que alcanza una profundidad de 283 metros. Para ponerlo en perspectiva, casi toda la Torre Eiffel cabría dentro de esta cueva. Inicialmente, los padres de Dion, especialmente su madre, se opusieron a la expedición, creyendo que era demasiado joven e inexperto. Sin embargo, el hecho de que la invitación se extendiera solo a un grupo selecto de buceadores convenció a Dion de que esta era una oportunidad única en la vida y que sería un error dejarla pasar. Confesó a su padre que se sentía honrado de haber sido invitado y creía que su naturaleza cautelosa fue lo que le aseguró un lugar en el equipo. Finalmente, sus padres le permitieron seguir adelante con la inmersión, que, trágicamente, sería la última. El 17 de diciembre de 1994, durante una de las inmersiones de entrenamiento, Dion desapareció a una profundidad de 48 metros. Simplemente nunca volvió a salir a la superficie. Sus compañeros de equipo informaron más tarde que vieron su linterna descender lentamente hasta desaparecer. En esas profundidades, reina una oscuridad total, y la luz de la superficie no puede penetrar efectivamente en la pequeña abertura de la cueva. La muerte prematura de Dion se atribuyó a una teoría que sugiere que perdió el conocimiento debido al esfuerzo extremo necesario para respirar a grandes profundidades, lo que provocó una acumulación peligrosa de dióxido de carbono en sus pulmones. A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros de buceo para localizarlo tras el trágico incidente, el cuerpo de Dion desapareció en las profundidades de la cueva, dejando un misterio en torno a su muerte. Al recibir la devastadora noticia, los padres de Dion iniciaron una nueva búsqueda de los restos de su hijo, empleando un pequeño submarino que descendió a las profundidades del sumidero. Lamentablemente, lo único que encontraron fue el casco de buceo de Dion, mientras que su cuerpo parecía haber desaparecido misteriosamente. Aún así, sus padres continuaron aferrándose a la esperanza de encontrar a su amado hijo y darle un entierro digno, sin importar cuánto tiempo llevara. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, el agua dentro de la cueva permaneció inquietantemente tranquila. Finalmente, decidieron honrar la memoria de Dion colocando una placa de metal fuera de la cueva, con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Durante una década, Bushmansole continuó atrayendo buceadores de todo el mundo. En 2004, un experimentado y renombrado buceador australiano llamado David Chow se unió a ellos. Durante una inmersión en el lugar, acompañado por su compañero de buceo Don Shirley, Chow hizo un descubrimiento inesperado. Normalmente, los buceadores en la cueva siguen una cuerda guía que desciende hasta el fondo. Exploran brevemente el suelo de la cueva, manteniendo contacto constante con la cuerda guía, y luego comienzan el arduo ascenso. Sin embargo, Chow asumió un riesgo que pocos se atreven a tomar. Se alejó de la seguridad de la cuerda guía para explorar los alrededores. Equipado con una linterna en el brazo, iluminó meticulosamente las paredes de la cueva. Al desviarse ligeramente hacia un lado, permitiendo que el haz de luz barriera el suelo, Chow vislumbró lo que parecía ser un rostro humano. Para su sorpresa, era un cráneo con dientes sorprendentemente bien conservados. Dave luego dirigió su linterna y observó un esqueleto completo, todavía con un traje de neopreno y con los tanques de oxígeno adheridos. Dado el tiempo necesario para la descompresión después de pasar incluso 1 minuto en tales profundidades, cada segundo era de suma importancia. En consecuencia, Dave no tuvo tiempo de examinar la escena en detalle. Hizo una nota mental de la ubicación del esqueleto, reconociéndolo como Dion Dreyer, y comenzó el largo ascenso de regreso a la superficie. El viaje de regreso tomó 8 horas, con numerosas paradas de descompresión. Al llegar a la superficie y quitarse el equipo de buceo, Dave expresó de inmediato su intención de recuperar el cuerpo de Dion. Mencionó que el lugar no era una caída empinada, pero sus intentos de mover el cuerpo lo dejaron exhausto y sin aliento,
por lo que consideró peligroso continuar a una profundidad de 260 metros. Dave compartió con su amigo y compañero de buceo, Don, que había soñado con encontrar el cuerpo de Dion en la cueva antes de hacer el descubrimiento real. Don no tenía dudas sobre la premonición de Dave. En ese momento, Dave era un buceador experimentado y confiado, con 50 años, respetado dentro de la comunidad de buceo. Dave era un hombre apasionado por el buceo. Antes de seguir su carrera de buceo, había trabajado como piloto, volando pequeños aviones para fumigación agrícola en granjas de Australia. Fue durante ese periodo cuando conoció a su futura esposa. Más tarde, Dave asumió el papel de piloto en una organización misionera en Papúa Nueva Guinea. Finalmente, él y su esposa se mudaron a Hong Kong, donde Dave continuó su trabajo como piloto mientras se sumergía más profundamente en el mundo del buceo. Chow En-tao direccionó su lanterna y observó o esqueleto completo de UM Omen, ou melor, de UM mergulador, ainda vestido como una roupa de mergulo e cilindros de oxígeno. Debido a necesidade de descompresa o após pasar cada minuto a esas profundidades, cada segundo era incrivelmente precioso. Consequentemente, Chow Nao teve como examinar a cena en detalles. Ele fez uma nota cao mental do local onde encontrou o esqueleto, reconecendo-o como Dion Dreyer, e comecou súa longa subida de volta á superficie. A viaxem de retorno levou 8 horas, con diversas paradas para descompresar. Ao emergir e removerse o traje de mergulo, Chow inmediatamente expresou súa intencao de organizar unha expedicao para recuperar o corpo de Dion. Ele mencionou que o local nao era unha destida ingreme, más que súas tentativas de mover o corpo o de Ixaram exhaustos en folego, e considerou perigoso continuar a unha profundidade de 260 metros. Chow compartilou con seu amigo e parceiro de mergulo, Don Shirley, que ele había sonado en encontrar o corpo de Dion antes da descoberta real. Don Nao tina dúbidas sobre a premonicao de Chow. Na época, Chow era UM mergulador experiente e confiante, con 50 anos, amplamente respeitado na comunidade de mergulo. Ele posuía unha verdadeira paixao por mergular. Antes de seguir esa carreira, ele traballou como piloto, pilotando pequeñas aeronaves para pulverizacao agrícola en facendas na Australia. Foi nesa época que ele coneceu súa futura esposa. Máis tarde, Chow asumiu o cargo de piloto en unha organizacao misionaria na Papúa Nova Guinea. Eventualmente, ele e súa esposa mudáranse para Hong Kong, onde Chow continuou seu traballo como piloto en cuanto mergulaba máis profundamente no mundo do mergulo. Foi nese período que Chow fez amizade con Don Shirley, que abriu unha loja de mergulo na África do Sur. O encontro inicial aconteceu en unha expedicao na África do Sur, en cuanto exploraba as profundezas da mina abandonada Komati Springs. Ao longo de 2 anos e medio, Chow e Shirley acumularan máis de 100 horas de baixo de agua juntos. Don relembra con cariño a experiencia de mergular ao lado de Dave. Após seu primeiro mergulo na Busmansole, Chow encontrouse como os país de Dion Dreyer e fez unha promesa de que organizaría unha expedicao para tracer o corpo de seu filo de volta das profundezas. É importante notar que os país de Dion Nao presionaran por ese esforzo. Foi unha iniciativa persoal de Chow. Ele afirmou que precisaba de UM propósito para continuar mergulando, e agora ele tina UM. Juntos, Chow e Don buscarán merguladores cualificados para operar en profundidades extremas e, colaborando, elaborar a UM plano para tracer o corpo de Dion á superficie. A esposa de Chow costurou cuidadosamente unha bolsa especial, que sería utilizada para transportar o corpo de Dion, pasando-o de UM mergulador para outro até que alcancase a superficie. Esta bolsa foi considerada necesaria no caso de o corpo comecárase de compor, pois nao sabían cuánto tecido mole restaba ou en que condicoe se le estaba. Embora teóricamente fose posível que o corpo estivese ben preservado, debido a submersao prolongada en aguas desprovidas de oxígeno, 10 anos habíanse pasado e, a final, Chow viu apenas o cráneo dentro do capacete de mergulo. Fue durante este tiempo que Dave hizo amistad con Don Shirley, quien había abierto una tienda de buceo en Sudáfrica. El encuentro inicial ocurrió en Sudáfrica, donde se hicieron amigos mientras exploraban las profundidades de la mina abandonada de Komati Springs. Durante 2 años y medio, Chow y Shirley pasaron más de 100 horas bajo el agua juntos. Don recordaba con cariño la experiencia de bucear junto a Dave. Después de su primera inmersión en Busmansole, Chow se reunió con los padres de Dion Dreyer y les prometió organizar una expedición para recuperar el cuerpo de su hijo de las profundidades. Es importante señalar que los padres de Dion no insistieron en este esfuerzo. Fue una iniciativa completamente de Dave. Dave afirmó que necesitaba un propósito para seguir buceando, y ahora lo tenía. A equipe tamén conseguiu contratar os sérvicos de UM director de cinema, que aceitou criar UM documentario sobre a expedicao extraordinaria. Dave recebeu UM capacete especialmente projetado como unha cámara fixada,
permitindo capturar súa perspectiva durante o mérgulo. Esa modificación foi significativa porque exigiu unha mudanza na forma como ele carregaba súa lanterna. Normalmente presa ao braco, ele costumaba pendurala no pescoco cando se tornaba obstrutiva. Contudo, debido ao tamaño aumentado do capacete, Chou non conseguía máis pendurala, e tomou a decisión de deixar a lanterna flutuar ao seu lado, recuperándoa cuando necesario. Si bien esto puede parecer insignificante, la posición de la linterna era de gran importancia. Cada aspecto del equipo de un buceador está cuidadosamente considerado. Nada debe dejarse al azar o bloquear los movimientos del buceador, y es crucial que el buceador sea plenamente consciente de la ubicación exacta de su equipo, especialmente durante inmersiones largas que pueden durar 6, 8 o incluso 10 horas. Por ejemplo, asegurar una hidratación adecuada antes de la inmersión es esencial, pero consumir una cantidad significativa de agua inevitablemente lleva a la necesidad de orinar. Sin embargo, el traje de buceo es impermeable, lo que requiere un traje bien sellado para mantener la temperatura corporal y prevenir la hipotermia durante largos periodos bajo el agua. Como resultado, incluso el proceso de aliviarse durante una inmersión está regulado en los mínimos detalles. Claramente, cada detalle del equipo de un buceador tiene un significado, y un cambio en la posición de la linterna puede tener consecuencias. La mayoría de los expertos que examinaron este caso creen que el desastre que ocurrió en Busman-Sole fue el resultado de la posición de la linterna de Dave Chou. Una semana antes de la inmersión, Dave y Don fueron a un lago para practicar el procedimiento de colocar los restos de Dion Dreyer en la bolsa. Durante el ensayo, Don se tumbó en el fondo del lago mientras Dave colocaba cuidadosamente la bolsa sobre él. La práctica fue exitosa y estimaron que todo el procedimiento no tomaría más de 6 minutos. Por lo tanto, Dave solo tendría que pasar 6 minutos en el fondo de la cueva. En su sitio web, Dave escribió sobre la inmersión planeada, afirmando que involucraría la recuperación del cuerpo de Dion. Mencionó que la inmersión estaba en su fase final de planificación y que tendría lugar entre el 4 y el 12 de enero de 2005. Se esperaba que esta inmersión fuera única y significativa, con la previsión de pasar hasta 5 minutos a una profundidad de 270 metros para recuperar el cuerpo. Esto resultaría en una inmersión de 680 minutos en el sistema de circuito cerrado, CCR. En caso de emergencia, la inmersión podría extenderse a 764 minutos. Una vez en el fondo, el procedimiento sería el siguiente. Primero, retirar el equipo de buceo de Dion, luego colocarlo en la bolsa especial para cadáveres, después asegurarlo con una cuerda al equipo de buceo. Una vez hecho esto, el buceador debería volver a la cuerda de descenso con la bolsa para cadáveres y la otra extremidad de la cuerda asegurada al equipo de buceo de Dion. Luego conectaría la cuerda a la cuerda guía y comenzaría el ascenso con el cuerpo. Todo el procedimiento debía completarse en solo 5 minutos. El objetivo principal era recuperar el cuerpo de Dion, seguido de la recuperación del equipo de buceo. Si surgían dificultades durante el ascenso con el cuerpo, este se aseguraría a la línea que lo llevaría a la superficie y podría ser extraído más tarde. Suponiendo que el ascenso con el cuerpo procediera sin problemas, el cuerpo sería entregado a Don Shirley cuando se encontraran a una profundidad de 220 metros durante el ascenso de Dave. Durante la descompresión, los buceadores de apoyo verificarían periódicamente el bienestar de Dave. Dave también escribió que, después de cada pausa de descompresión, inhalaría oxígeno al 100% en un circuito abierto para limpiar el aire de su sistema antes de regresar al rebreather. Sin embargo, solo cuando estuviera al menos a 6 metros o más debajo de la superficie limpiaría su sistema con gas al 50% de oxígeno. Además, tendrían una cámara de descompresión portátil para 2 personas ubicada a 70 metros de la entrada de la cueva. Esta cámara sería capaz de llevar a un buceador hasta 90 metros en caso de un incidente grave de descompresión. Se prepararon más de 50 cilindros de helio y 14 cilindros de oxígeno para transportar al buceador desde la entrada de la cueva hasta la cámara. Un equipo de rescate de la mina estaría en espera, junto con un médico y otros equipos médicos. Como pueden ver, la planificación involucrada en esta tarea fue extremadamente meticulosa. El 8 de enero de 2005, la policía cerró el acceso a Busman-Sole debido a la operación en curso, lo que convirtió el área en una escena del crimen. Dave, Don y otros 9 buceadores se reunieron, y Dave pronunció un discurso. Enfatizó a cada buceador que la persona más importante en esa inmersión eran ellos mismos. En una conversación privada, David también le informó a Don que, si necesitaba ayuda, le haría una señal a Don con su linterna. Nadie más en el equipo conocía este acuerdo. Don le preguntó a Dave si quería que descendiera a las profundidades si encontraba algún problema. Chou reflexionó sobre la cuestión y respondió afirmativamente.
pero con la condición de que solo descendiera si señalaba con la linterna. Don Shirley también dejó un mensaje para el equipo reunido, afirmando que si el Odave no sobrevivían, sus cuerpos debían permanecer en la cueva y que no debían intentar recuperarlos. Cada buceador entendía perfectamente su rol y responsabilidades, con profundidades específicas asignadas a cada uno. Sabían cuándo y cómo debían actuar. En las etapas finales de la misión, Dave debía entregar el cuerpo a Don, quien lo estaría esperando a una profundidad de 220 metros. Después de eso, los buceadores de apoyo continuarían el ascenso con el cuerpo a lo largo de la cuerda guía. La misión comenzó a las 6 de la mañana y, a las 6:13, David Chow le dio la mano a Don Shirley, asegurándole que se encontrarían de nuevo en 20 minutos. Luego, se sumergió, desapareciendo en las oscuras aguas de Busman Sole. Poco después, Don lo siguió. Los buceadores responsables de transferir el cuerpo de Dion Dreyer a la superficie asumieron sus posiciones designadas. Solo tomó 11 minutos para que Dave llegara al fondo de la cueva, donde debía localizar el cuerpo en aproximadamente 2 minutos. Se estimó que el cuerpo de Dion Dreyer resurgiría aproximadamente 70 minutos después del inicio de la inmersión, mientras que Dave necesitaría varias horas de descompresión antes de regresar. El ascenso tomaría aproximadamente 10 horas para resurgir de manera segura, ya que se requería un largo periodo de descompresión para prevenir la enfermedad por descompresión. 13 minutos después del inicio de la misión, era probable que Dave ya hubiera alcanzado el fondo de la cueva. Con Don también sumergido, los trabajos estaban en marcha, y se preveía que el cuerpo de Dion, perdido durante una década, pronto resurgiría. Los padres de Dion Dreyer esperaban en la entrada de la cueva. Habían llegado después de que Dave entrara al agua para evitar ejercer más presión sobre él. Los demás miembros del equipo de buceo y el director del documental también estaban presentes en la orilla del agua. Pasaron 70 minutos, el tiempo estimado para que el cuerpo de Dion fuera llevado a la superficie, pero no había señales de nadie. A medida que pasaron los 75 minutos, las aguas de Busman Sole permanecieron inquietantemente tranquilas. El equipo de buceo, observando la superficie, inicialmente especuló que Dave había alterado su plan y que todo estaba bajo control. Tal vez había recurrido a un plan B. Sin embargo, con el paso del tiempo, 2 buceadores de apoyo resurgieron sin haber visto a nadie en las profundidades. Quedó claro que algo terrible había sucedido. Las horas pasaron, un periodo increíblemente prolongado. Uno de los buceadores de apoyo, encargado de encontrar a Dave, avistó de repente a 2 buceadores ascendiendo. Uno de ellos sostenía una pizarra especial de comunicación subacuática. Cuando la pizarra emergió atada a una botella de plástico llena de aire, los miembros del equipo lo interpretaron como una señal de que ninguno de los 2 buceadores regresaría. Otro buceador decidió descender con la esperanza de encontrar a Don, y lo logró. La luz que vio en las profundidades de la cueva pertenecía a Don. El buceador lo alcanzó, hizo contacto visual y le preguntó si estaba bien. Don entonces le entregó su pizarra, en la que había escrito, "Chow no volverá". El buceador de apoyo devolvió la pizarra, y en el otro lado estaba escrito el plan de descompresión de Don. Don había bajado más profundo de lo planeado y su condición era crítica. Todo lo que podían hacer era esperar. A las 12:32, Don finalmente emergió de la operación. Fue sacado del agua y colocado en una cámara de descompresión. Después de pasar 7 horas allí, fue trasladado al hospital. En las 2 semanas siguientes, se sometió a 10 sesiones más en la cámara de descompresión. Le llevó más de un mes recuperar la claridad mental y caminar sin perder el equilibrio. Don proporcionó un relato detallado de lo que había sucedido en la cueva. Cuando alcanzó la profundidad deseada, sabía que Dave debería haber estado en camino hacia la superficie. Debería haber visto burbujas y el brillo de la linterna de Dave. Sin embargo, cuando miró hacia el fondo, no había burbujas. Nadie estaba subiendo. Solo el leve brillo de la linterna permanecía inmóvil. Don dedujo que Dave probablemente estaba sufriendo de narcosis por nitrógeno, una condición similar a la intoxicación por alcohol. Con la intención de ayudar a su amigo, Don decidió descender aún más, a pesar de estar separado por una profundidad de 50 metros de agua. Al alcanzar aproximadamente los 243 metros, más profundo de lo que jamás había ido antes, Don escuchó un crujido. La presión del agua había roto su controlador de oxígeno. En ese momento, Don se dio cuenta de que no podía continuar con la misión de rescate. Tenía que priorizar su propia seguridad. Sin el controlador, Don tendría que regular manualmente los niveles de oxígeno, una tarea desafiante y peligrosa, ya que los altos niveles de oxígeno a esas profundidades pueden causar pérdida de conciencia.
Al darse la vuelta, Don observó que el oscuro abismo de la cueva había engullido completamente la cuerda guía. Ahora, además de perder a su amigo, Don enfrentaba otra situación crítica. Se encontró a 30 metros más profundo de lo planeado, lo que resultó en un tiempo de descompresión prolongado y desencadenó una serie de complicaciones durante el ascenso. Don comenzó a sentir náuseas, mareos y pérdida de control. Sin embargo, perseveró y continuó ascendiendo. Al acercarse al techo de la cueva, donde lo esperaba un estrecho pasaje a una profundidad de aproximadamente 49 metros, una oleada de debilidad lo invadió, lo que lo llevó a desconectar el rebreather, el dispositivo que absorbe el dióxido de carbono exhalado y lo repone con oxígeno. Ahora, Don dependía únicamente del aparato respiratorio de emergencia, ajustando manualmente los niveles de oxígeno. Mientras respiraba por el tubo, de repente, un remolino lo envolvió. Don no sabía exactamente la causa, pero una pequeña bolsa de helio se había formado en su oído interno, lo que causaba una sensación extrema de mareo. Parecía que estaba atrapado, girando dentro de una lavadora. De repente, el brillo de las linternas de los buceadores de apoyo se acercó a él, y Don se aferró desesperadamente a algo que finalmente le salvó la vida. Con pura determinación, continuó su arduo ascenso. El equipo de apoyo transmitió un mensaje de la esposa de Don, quien ya había sido informada de su situación. El mensaje expresaba su amor por él y lo alentaba a perseverar y enfrentar las consecuencias. Después de más de 10 agotadoras horas, Don finalmente se acercó a la superficie y vio un destello de luz. Sin embargo, sabía que no podía simplemente salir, ya que todavía necesitaba pasar varias horas en descompresión justo debajo de la superficie antes de emerger por completo. Mientras tanto, Dave, su leal amigo y compañero, nunca volvería. En ese momento, la esposa de Dave, Anne, estaba en Hong Kong, habiendo optado por no acompañarlo en sus inmersiones y permaneciendo felizmente inconsciente de los esfuerzos subacuáticos de su esposo. Los buceadores restantes apenas tuvieron tiempo de despedirse de Dave y aceptar el hecho de que Guzmán Sole se había convertido en su lugar de descanso final. Unos días después, regresaron a la cueva para recuperar las cuerdas de buceo que habían utilizado. Fue entonces cuando un buceador policial se acercó a uno de ellos y reveló que había encontrado los cuerpos de Dion y Dave atrapados en la cueva. Cuando uno de los buceadores llegó al lugar descrito, de hecho, fue testigo de Dave, con la espalda presionada contra el techo de la cueva, y el cuerpo sin cabeza de Dion Dreyer flotando justo debajo de él. Era evidente que la linterna de Chow se había quedado atrapada en las cuerdas de la cueva, lo que hizo que los cuerpos flotaran hacia arriba cuando se retiraron las cuerdas. Al final, Dave Chow logró llevar a Dreyer de vuelta a la superficie, pero, trágicamente, perdió su propia vida en el proceso. Las circunstancias que rodearon el resurgimiento de sus cuerpos y la causa de la muerte de Dave Chow seguían siendo un misterio que necesitaba ser resuelto. La policía recuperó el casco de Dave, que contenía imágenes con el potencial de aclarar algunas de estas preguntas sin respuesta. Al llegar al fondo de la cueva, Dave se separó de la cuerda guía y localizó el cuerpo de Dion. Sin embargo, al intentar colocar a Dion en la bolsa especial, algo salió mal. El vídeo estaba mal iluminado, lo que dificultaba discernir la secuencia exacta de los eventos. Aún así, se podía escuchar claramente la respiración pesada de Dave. Cuando alcanzó el cuerpo sin vida de Dion, su reloj indicaba que habían pasado 12 minutos y 22 segundos desde el inicio de la inmersión, con poco más de un minuto en el fondo de la cueva. Mientras Dave intentaba maniobrar las piernas de Dion para colocarlas en la bolsa, una nube de lodo subió repentinamente del suelo, oscureciendo momentáneamente la escena. Cuando el lodo se asentó, Dave se encontró con la inesperada visión de la cabeza desprendida de Dion, su cuerpo flotando directamente frente a él. Sorprendentemente, el cuerpo de Dion estaba en un estado de conservación mucho mejor de lo esperado, asemejándose a una figura momificada, compuesta de una sustancia parecida al jabón, en lugar de un esqueleto cubierto de lodo. Es natural preguntarse por qué Chow no abortó la misión, especialmente considerando su respiración dificultosa y el hecho de que Dion, que ya estaba amarrado a una cuerda, podría haber sido llevado a la superficie sin ser colocado en la bolsa. Aún así, Dave persistió en sus esfuerzos. En su siguiente intento de asegurar la bolsa alrededor del cuerpo, necesitaba ambas manos, lo que lo llevó a soltar la linterna, que flotaba a su lado. Según Don, quien más tarde revisó estas imágenes, este fue un error crítico. Es esencial que un buceador nunca permita que ningún equipo flote libremente. Inicialmente, Don observó el cuerpo de Dion sin hacer nada durante más de 2 minutos y medio, pasando un total de 3 minutos y 49 segundos en el fondo de la cueva. Luego, Dave tomó unas tijeras, sus manos temblando bajo la inmensa presión y la mezcla de gases en sus pulmones.
Su ritmo respiratorio continuó aumentando y, de repente, perdió el equilibrio. Mientras navegaba a través de una nube de lodo, volvió hacia Dion, revisando constantemente la hora en su computadora de buceo. Después de pasar 5 minutos y medio en el fondo, Chow se dio cuenta de que era hora de irse. A medida que se movía, el lodo debajo del comenzó a agitarse, y se detuvo abruptamente. El cable de la linterna se había enredado en las cuerdas de la cueva. Dave intentó varias veces liberarse, usando las tijeras que aún sostenía, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Su respiración se volvió cada vez más rápida. En la marca de los 21 minutos de inmersión, los sonidos comenzaron a desvanecerse. Los pulmones de Dave estaban llenos de dióxido de carbono, lo que lo llevó a perder el conocimiento gradualmente. Después de más de un minuto, todo movimiento cesó. Al revisar el vídeo tras su recuperación, Don Shirley sintió una profunda empatía por su amigo y sintió curiosidad por saber cómo se sintió Dave en ese momento. En un experimento poco convencional, Don conversó con un especialista y, conectado a un monitor de dióxido de carbono, comenzó a imitar los patrones respiratorios de Dave mientras se reproducía el vídeo. A medida que el vídeo avanzaba, Don comenzó a respirar superficialmente 36 veces por minuto, una tasa significativamente mayor que el rango normal de 14 a 18 respiraciones por minuto. La hiperventilación extrema de Dave, agravada por el uso del rebreather, se hizo evidente. Eventualmente, cuando Dave comenzó a perder el conocimiento, solo respiraba 6 veces por minuto. Don replicó este patrón y casi perdió el conocimiento durante el experimento. Cuando la esposa de Dave se enteró de que el cuerpo de su esposo, junto con el de Dion, había sido recuperado de las profundidades, experimentó una mezcla de decepción y tristeza. Sabía cuánto amaba Dave el buceo y esperaba que él permaneciera en Busman Sole para siempre. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, y espero verlos en el próximo.